Buenos días, compañeros y docente. El tema que hemos elaborado con mis compañeros para realizar la investigación es el aumento de comportamientos violentos en las relaciones familiares dentro del confinamiento. Los integrantes son Martín Valero, Nicole Abril y mi persona, Mariuxia Arostegui. Vamos a comenzar por el resumen. La pandemia por COVID-19 y las medidas tomadas para aminorar los contagios han tenido varias repercusiones, no solo en la salud mundial, sino también en las relaciones sociales y el sistema familiar, puesto que el confinamiento ha provocado que las familias permanezcan en sus hogares casi de manera obligatoria por un tiempo prolongado. Teniendo esto en consideración, las familias en las que existe antecedentes de violencia se ven en estado de vulnerabilidad, en las que la persona quien ejerce la violencia se encuentra cercano a sus víctimas todo el tiempo. Esto sumando el estrés por los factores económicos, emocionales y propios del aislamiento. Sin embargo, existen casos en donde, aunque no exista violencia previamente, esta inició con el confinamiento, por lo que las víctimas no pueden acudir a su sistema de apoyo de una manera fácil como lo harían en situaciones normales. Y de igual manera, hay casos donde las relaciones familiares han mejorado, ya que la cercanía ha indicado en un tiempo la mayor conveniencia en hogares, donde tal vez en situaciones normales los integrantes de la familia se veían solo una vez al día. Dicho de otra manera, este tiempo ha sido utilizado para reconectar y tener un ambiente familiar más ameno, lo que demuestra la importancia del estado de la relación familiar previa. De igual forma, dentro de este contexto, las dinámicas familiares pueden verse altamente modificadas debido a los factores de estudio, trabajo o cumplimiento de otras obligaciones de manera virtual, lo que pone a los integrantes de la familia en situaciones de agobio, las cuales pueden desencadenar no solo violencia intrafamiliar, sino también por su parte afectaciones individuales, como por ejemplo trastornos del estado de ánimo como la depresión y la ansiedad, considerando sus diversas manifestaciones. Otro factor que se debe tomar en cuenta dentro de los aspectos estresantes en esta nueva normalidad es el miedo a contagiarse o el haberse contagiado o contagiar a los demás integrantes de la familia. Debido a que en caso de que haya sucedido, la persona contagiada puede sentir culpa o a su vez sus familiares pueden expresar su rechazo o enojo en contra de la persona infectada. En este también puede ser un motivo para perpetuar violencia dentro de la familia, ya que hay que considerar el hecho de que la violencia no solo ejerce de forma física, sino también de forma verbal, psicológica, económica, emocional y sexual, entre otras. Por esta razón es importante saber identificarlas. Justificación. Durante los tiempos difíciles que se ha vivido en el confinamiento por el virus del COVID-19, es probable que la violencia intrafamiliar haya aumentado, por lo que la tensión y el estrés se incrementan al no poder controlar ciertas situaciones, ya sean económicas, de salud, seguridad social y el desempleo. La violencia intrafamiliar que radica en las familias de escasos recursos aumenta y es posible que no estén denunciando los actos de violencia, por lo que ahora mismo esta no es su prioridad. Saben que ahora lo más importante es quedarse en casa, cuidar de sus hijos, cuidar de sus familiares. Y por esta razón, las familias en riesgo de sufrir algún tipo de violencia no lo denuncian por miedo a no tener a dónde ir si denuncian a su agresor. El miedo a contagiarse y al salir de casa y no tener los recursos necesarios para mantener a su familia fuera del hogar. La violencia intrafamiliar no es solamente el maltrato físico y psicológico hacia la mujer, es el maltrato hacia cualquier miembro que conforme la familia. Por lo tanto, el agresor puede ser un padre, una madre, un abuelo o abuela, hijo o hija. Y de igual manera la víctima puede ser cualquiera de estos miembros.
Con el confinamiento, esto se convirtió en una bomba de tiempo para las familias, especialmente para aquellas que antes del confinamiento tenían problemas de maltrato físico y psicológico. El hecho de que las familias deban permanecer 24 horas al día juntos de los 7 días de la semana impide poder salir y abandonar esta situación por los conflictos. El fin de realizar esta investigación es analizar los factores de violencia intrafamiliar que ocurrieron en muchos de los casos en el confinamiento por la pandemia, así como determinar qué tan influyente fue el aislamiento en la modificación de las dinámicas de la familia ecuatoriana. Marco teórico. Las familias en Ecuador con el pasar del tiempo han dejado de ser tradicionales, es decir, conformadas tradicionalmente por papá, mamá e hijos, pues en la actualidad existen otros modelos de composición como situaciones económicas, sociales y de género. Por lo tanto, en Ecuador, según la última encuesta nacional de ingresos y gastos publicada este año por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, el tamaño promedio de un hogar es de 3.9 personas, siendo de cuarto en el área rural y de 3.8 en el área urbana. De este modo se ha complejizado la estructura de la familia en el país. Inclusive existe una modificación de roles que involucra la creación de nuevas identidades para los miembros de las familias ecuatorianas. Sin embargo, estos modelos recientemente instaurados pueden enriquecer la vida social. Otro factor que ha sido parte de estos cambios ha sido la migración, los niveles de escolaridad, incluso las afinidades sexuales, la emancipación más temprana de la mujer. Y todo esto ha repercutido en la conformación de las familias actuales. Dentro del contexto ecuatoriano actual hay padres y madres solteras con sus hijos y los abuelos quienes educan a sus nietos. También existen parejas homosexuales o lesbianas al cuidado de sus hijos y en caso de que se haya elegido para tenerlos, y las parejas que no desean hijos. Por este motivo, se observa al Ecuador como un país en fase inicial de asumir nuevos roles de la familia, aunque todavía existen ciertos tipos de rechazo social a ciertos grupos en cuanto a sus derechos humanos. No obstante, en la actualidad se han promovido principios constitucionales que garantizan los derechos de las nuevas formas sociales. Sin embargo, reglamentación jurídica ha sido complicado, especialmente en temas de matrimonio de homosexuales donde hay más resistencia. Objetivo general es conocer las repercusiones en las dinámicas familiares en el aislamiento por COVID-19 en el Ecuador. Objetivos específicos. Determinar si las situaciones de aislamiento tienen efectos en las relaciones familiares con antecedentes de violencia. Analizar los factores que promueven la violencia dentro de la familia en el confinamiento por la pandemia. Evidenciar cómo se ha visto afectada la salud emocional por el confinamiento en los integrantes de la familia. Diseño de investigación. El estudio utiliza un enfoque cualitativo para analizar las variables dependiente, que es del confinamiento, e independiente, que es la violencia. El diseño apropiado para resolver el presente problema de investigación es el diseño experimental etnográfico, porque los investigadores tendremos el control sobre la manipulación de las variables, de manera que se describirá y se analizará la vida de los participantes, se conocerá más a fondo el significado que dan a sus vidas cotidianamente, en este caso bajo el confinamiento por la pandemia del COVID-19. Finalmente, los resultados se presentarán de forma que resalten las regularidades que implica este proceso. La investigación cualitativa que se llevará a cabo en esta investigación permitirá recopilar los datos de los participantes a través de preguntas abiertas como ¿por qué? Y por lo tanto se realizará una entrevista virtual, lo cual nos permitirá tener un enfoque de sus comportamientos durante el confinamiento.
Población y muestra. Las dos variables que se utilizarán en esta investigación son independiente, que es el confinamiento, que quiere decir la restricción obligatoria de mantenerse aislado en su hogar y no salir hasta que se decrete lo contrario por las autoridades. Y la variable dependiente, que es la violencia, que es el uso de la agresión física o verbal hacia una persona o un grupo de personas. La población fue tomada de la ciudad de Quito, Ecuador. Participaron 12 personas de 18 a 60 años de edad, entre ellas estudiantes de distintas carreras de la Universidad de las Américas y de la Universidad San Francisco de Quito. También profesionales de diferentes empresas de la ciudad. Se los contactó mediante un mensaje de WhatsApp, pidiéndoles que si pueden acceder a participar en una entrevista. Después de haber aceptado y firmado el consentimiento informado, se coordinó una cita y un día específico para realizar la entrevista por la plataforma de Zoom. De tal manera que se utilizó el muestreo probabilístico, en el cual se puede calcular la probabilidad de ser seleccionada la muestra de manera anticipada. Este tipo de muestreo es aleatorio, donde todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos al azar. Resultados. La media total de la edad en la cual se realizaron las encuestas fue de 24 años. Se realizó la entrevista a 7 mujeres y 5 hombres. En su mayoría viven con sus padres y por lo general tienen solo un hermano. Inicialmente, la mayoría mencionó que la emoción predominante en este caso fue la incertidumbre y el estrés. No obstante, esta incertidumbre se convirtió en miedo a contagiarse, ya que los medios de comunicación causaban estrés en la población, y el estrés también fue causado por la situación económica y la gravedad del COVID-19, con su alta tasa de mortalidad. Todos los entrevistados se mantuvieron trabajando o estudiando en línea en el confinamiento, independientemente de cuál de las dos actividades realizaban, expusieron el hecho de sentirse estresados, sobrecargados de actividades y con falta de tiempo libre. Incluso mencionaron sentirse más cansados que cuando podían ir a su trabajo o universidad. La minoría mencionó que la cuarentena afectó de manera negativa a la relación familiar, puesto que ocurrió una separación. Sin embargo, la otra parte de entrevistados mencionó que los lazos de confianza se fortalecieron. Los conflictos más mencionados fueron conyugales, y estos problemas, según los participantes, iban de discusiones pequeñas por cosas cotidianas hasta intentos de agresión, sobre todo de hombres hacia mujeres. La mitad de los entrevistados expresó no haber sentido necesidad de escapar de casa por alguna situación de vulnerabilidad. Por otra parte, quienes mencionaron haber soportado intentos de agresión física sí lo consideraron como una posibilidad, aunque no lo hicieron. Discusión. Los principales factores que promovieron la violencia dentro de la familia en el confinamiento por la pandemia fueron la economía, la salud y el desempleo. Uno de los factores que se pudo evidenciar claramente fue que las familias con menos recursos eran las que más sufrían de violencia intrafamiliar. En su mayoría, las personas prefieren no denunciar, puesto que sienten que de esta manera van a sufrir mayor violencia dentro de su familia. Después de realizar un análisis, se pudo comprobar que la salud emocional se vio afectada por los integrantes de la familia. Esta decisión fue dividida, puesto que algunas personas sentían que la relación no era perfecta, pero no tenían ningún conflicto con alguno de los familiares con los cuales pasaban la cuarentena. Al observar los documentos teóricos que se utilizaron para el análisis del estudio, se pudo observar que las personas sí sintieron que existió un cambio de sentimientos y actitudes hacia las personas que convivieron en la pandemia. La mayoría de personas permanecieron realizando sus actividades con normalidad por medio del Internet, el cual fue una de las alternativas utilizadas en la pandemia, donde en su mayoría seguían asistiendo a los trabajos y a la universidad. Limitaciones.
Se observó que existe un conflicto, ya que existe la posibilidad de que los entrevistados puedan encubrir los conflictos familiares que hayan sucedido en su entorno, debido a que al estar en estado de confinamiento, las personas tienden a tener miedo de lo que sucede en el ámbito familiar y las repercusiones que podrían tener al verse expuestas en caso de que sucediera. Sin embargo, todas las entrevistas aplicadas fueron absolutamente confidenciales. Además, al realizar la entrevista de manera virtual, no se puede acceder a todas las clases sociales, puesto que algunas no tienen recursos, al igual que al no tener esa cercanía con los entrevistados para comprender sus emociones de mejor manera es una limitante. Finalmente, considerar para futuras investigaciones es realizar entrevistas a expertos en la salud mental que hayan atendido mayoritariamente en casos de violencia, para de este modo tener diferentes perspectivas de la situación.